Hola, les habla Marcos de Grupo Extraordinaria y espero que estén disfrutando el Summit 2022. Conmigo vamos a hablar de chatbots y asistentes virtuales de gobierno, tanto para el formato de chat como para el formato de voz. Y les saludo también desde Madrid, España. Es algo que siempre nos apasionó, trabajar con gobiernos, sobre todo porque los asistentes virtuales en ese contexto hablan sobre todos los temas que les interesa a las personas, no sobre casos específicos o casos por ahí relacionados con promocionar un producto o un servicio. Obviamente, al mismo tiempo, es muy desafiante. Y bueno, evidentemente la expectativa de la gente ha cambiado durante y la pandemia. Hay muchas más consultas hacia el gobierno, sobre todo por los cambios de las normativas y las costumbres y las reglas de convivencia, lo que puso mucha presión sobre gobiernos tanto a nivel país como a nivel local para compartir información al instante, actualizada, coherente con todos los canales y siempre disponible, ¿no? Que no sea simplemente en un horario definido, por ejemplo, un horario de trabajo. Entonces, estos asistentes virtuales o chatbots tienen que resolver inquietudes o consultas sobre todos los temas de nuestras vidas, porque uno interactúa con su gobierno nacional o local prácticamente sobre todo lo que nos ocurre y nos interesa. Temas que van desde economía, turismo, tributos, movilidad, medio ambiente, cuestiones de empadronamiento, certificados, trámites, pagos que hay que hacer, educación, salud, prácticamente todo lo que se nos puede ocurrir y ocurre en nuestras vidas, en algún punto interactuamos con nuestros gobiernos. Ahora imaginemos hacer un asistente virtual que pueda atender esa problemática o ese caso, evidentemente para nuestra industria es algo súper exigente, pero al mismo tiempo también súper interesante y hemos visto unas conversaciones entre personas y asistentes virtuales de gobiernos, ya sea de un país o de una ciudad, muy interesantes y reconfortantes cuando uno nota que el servicio puede realmente ayudar o resolver. Así que bueno, hoy yo lo que les voy a hacer es compartir mi experiencia habiendo trabajado con diferentes ayuntamientos de España, municipios de Argentina o incluso a nivel país con el gobierno de Lituania o el gobierno de Estonia, que son proyectos que he liderado. Y de esa experiencia trataré de compartir alguna enseñanza, algo interesante que hayamos visto y cómo hemos convertido también esa misma experiencia en nuestras mejores prácticas en Grupo Extraordinaria cuando trabajamos con nuevos gobiernos o nuevos ayuntamientos o ciudades. Por ejemplo, en el caso de Boadilla del Monte, nos gustó mucho el trabajo previo que hicieron al lanzamiento del bot en la definición de la persona, del asistente virtual. El chatbot se llama Luigi, que es un artista, un compositor italiano, curiosamente, que vivió un tiempo en España, en Boadilla del Monte, y es la inspiración de la persona que hemos desarrollado junto con el personal del ayuntamiento y también obviamente tiene su propio avatar. Que esa persona nos ha servido después como punto de referencia para el trabajo y sobre todo para la generación del contenido, la cura del contenido y ese proceso que tienen que hacer el personal del ayuntamiento de transformar los textos actuales o el contenido actual en respuestas de Luigi. Y cada vez que tienen que actualizar o crear estas respuestas, siempre piensan, ¿no? ¿Qué diría Luigi sobre esta consulta? Y entonces lo que buscamos es que esas respuestas sean consistentes, que no haya, digamos, incoherencias en el tono de la voz, etcétera. Y nos ha servido mucho para lograr que el ciudadano se sienta cómodo teniendo conversaciones con Luigi. Respecto a Sube, que es el chatbot que sigue todavía activo, pero que desarrollamos varios años atrás para el gobierno de Estonia, fue un caso muy interesante porque Sube estaba presente en muchísimas páginas web, ministerios, agencias de gobierno, digamos, página oficial del gobierno, pero incluso en canales de televisión, hospitales, páginas
orientadas a adolescentes, por ejemplo. Por ende, cada una de esas, en cada uno de esos sitios interactuaba con demografías y personas que tenían también otros intereses. Y bueno, lo que nos tuvimos que resolver en ese caso fue cómo debía interactuar SUBE con las personas, dependiendo también del origen, de cuáles eran las necesidades específicas e incluso del estilo de escritura que tenían, porque le cambiábamos a veces un poco el tono de la respuesta si estábamos trabajando dentro de la página del canal de televisión o para jóvenes versus por ahí el Ministerio de Educación, Justicia o Salud. Volviendo a ayuntamientos de España, Sagunto fue con el primer ayuntamiento que trabajamos y creamos junto Carina, que por ejemplo en el último año, en el 2021, habló con el equivalente al 50% de la población de Sagunto. Y seguramente si tomamos la población adulta, ese porcentaje sería aún mayor. Carina es un chatbot, así que está presente en varias páginas del ayuntamiento. Y algunas de las cosas que tuvimos que procesar en esa primera experiencia era de que, sobre todo, y compartir información que sea necesaria y clave, porque el contenido existente en los ayuntamientos, en sus páginas web, o en PDF, o en documentación interna, es muy extenso y a veces si hacíamos tipo un copiar-pegar de la respuesta que ya existía, incluso de preguntas frecuentes, era en un entorno de conversación de chat, se hacían muy largas. Después siempre recordar que la persona que le escribe al chatbot lo hace porque está buscando resolver un problema, tiene un objetivo claro y no hay que perder de vista que cuando damos esa respuesta preguntarnos siempre, en esta respuesta de texto que estoy compartiendo o en este enlace, ¿va a encontrar la solución a su problema rápidamente y preferentemente sin esfuerzo? Y bueno, eso nos llevó evidentemente a generar muchísimos intents y respuestas de texto dentro de la misma Carina, a los efectos de no tener que llevar a la persona a diferentes enlaces y sobre todo si me hacían una consulta específica, por ejemplo, de una beca deportiva o el costo de una cancha de pádel, no enviarlos a una página de deportes porque era como empezar casi de cero, ¿no? Que hemos visto también eso en chatbots de otros ayuntamientos que son como muy generalista o van poco a lo profundo, sino como que funcionan por la superficie, pero creemos que eso después afecta la performance del mismo bot. Enlazar siempre a esos links relevantes. Muchas de las respuestas de Carina toman en cuenta diferentes botones o links. Y con respecto a esa creación de los botones, tener en cuenta de que los mismos no pueden ser ni muy largos los textos, ni preferimos no usar símbolos, negritas, mayúsculas, utilizar el infinitivo como tiempo verbal, que sea claro y directo y que lo que la persona lee en el botón sea exactamente lo que va a suceder. Entonces no hay tipo sorpresas una vez que seleccionan un link o un enlace o un botón en la conversación. Con respecto al gobierno de Lituania, algo interesante, además de que ser similar al caso de Estonia, y como el de Estonia, es que el chatbot hablaba en diferentes idiomas. Por ejemplo, en el caso de Lituania, en lituano e inglés, y en el caso de Estonia, SUBE habla en ruso, estonio e inglés. Y con respecto a los asistentes virtuales multidioma, temas a considerar en nuestra experiencia con el gobierno, que imaginen que es compartir información de diferentes agencias, municipios, etcétera, agencias, ministerios, etcétera, es que los textos no siempre eran actualizados de manera simultánea. Tal vez estaban primero disponibles en el idioma oficial, como puede ser el letón o el estonio o el lituano, y luego algunos días después, por ejemplo, en un idioma secundario como podía ser el inglés. Los enlaces también eran diferentes, incluso el tipo de consultas que recibíamos, porque en inglés normalmente era o un visitante o un turista o una persona trabajando, pero definitivamente que no era ni lituana ni estonia, y también tenían otro tipo de intereses y consultas, y a veces las respuestas también había que acomodarlas a ese tipo de audiencia.
Y algo tal vez no tan divertido es que la precisión de la predicción de intent es mejor seguramente en los idiomas principales, como puede ser el español y el inglés, pero en idiomas por ahí menos hablados suele empeorar un poco y según la plataforma suele empeorar mucho. Con respecto a Olma, que es el asistente virtual del Ayuntamiento de Guadarrama, trabajamos mucho en cómo escribíamos esas respuestas, fraccionando el mensaje, que sean descriptivas y claras, buscando siempre utilizar un lenguaje cotidiano y simple, no el técnico de gobierno que no solemos a veces entender, enlazar siempre los links activos, entonces teníamos que tener un sistema de revisión automática de todos esos enlaces, y muchas veces nos hemos encontrado cuando trabajamos con nuestros clientes de que hay mezclas en momentos de utilizar el tú o el usted, así que buscando siempre ser coherentes con respecto a eso. Este es un ejemplo de cómo se puede fraccionar un mensaje, un texto largo, convertirlo en un par de burbujas o con algún enlace adicional. Otro ejemplo de cómo utilizar un lenguaje simple. Me preguntan de una licencia de obra y que la respuesta sea lo más clara posible y evitar términos que por ahí hacen la respuesta más colorida, pero no necesariamente más clara y accionable sobre todo, como por ejemplo hacer referencia a módulos o artículos, etcétera, una respuesta que realmente a la persona que está haciendo la consulta no le agrega demasiado valor, como en este caso también, ¿no? ¿Cuáles son las excursiones disponibles? Un listado rápido, directo e incluso con una llamada de acción, que es llamar por teléfono en lugar de un montón de información que digamos, confunde un poco a la persona. Este caso es muy interesante. Creemos que Noria, por lo que sabemos del mercado de bots en España, es el primer y tal vez el único asistente virtual que utiliza la voz tanto para entender a la ciudadanía, o sea, escucha, y también para responder, o sea, responde también con la voz. O sea, es un voice bot, no solo es un chat bot. Vamos a hacer una breve demo que espero que lo escuchen. El vecino o vecina visita la página web, hace clic en el avatar y puede tener una conversación natural con Noria. Recibe respuestas en texto, imágenes y enlaces o links. Podemos chatear con Noria y también podemos hablarle. Noria nos escucha y responde con su voz. Veamos un ejemplo. Quiero domiciliar un recibo. Si quieres domiciliar tus recibos, acude a la oficina de recaudación municipal, en calle San Sebastián 3, o llamando al teléfono 968-890407 o enviando un email a recaudación@aito-alcantarilla.es. En la oficina de recaudación podrás además solicitar tu carta de pago. Bueno, y acá lo que ven en la pantalla es que hay como un micrófono, o sea, además de poder agregar texto, se le puede seleccionar el micrófono y hablar, o como si fuera el activador del audio también, ¿no? Y bueno, cosas a considerar cuando trabajamos con un asistente virtual de voz es que las respuestas son diferentes. A veces lo que decimos en un texto de chatbot se hace muy largo en audio, por ende hay que acortar esa respuesta. Si en chatbot simplemente presentamos un botón con un enlace, en la voz hay que leerlo. Los botones evidentemente no son accionables en voz, así hay que usar otra forma de expresarse y hay que compensar también las deficiencias de lo que es el sistema de reconocimiento de voz, el speech to text y el text to speech, porque a veces hay a ciertas palabras con ciertos acentos que utilizan las personas que el sistema no puede reconocer y hay que entrenar al bot y compensar esa deficiencia. O a veces la tecnología pronuncia palabras de una manera que no son adecuadas para esa comunidad, que también tenemos que y le hemos buscado resolver. Con respecto al caso del Ayuntamiento de Arganda del Rey, Elvira, que está inspirada en la abuela de Cervantes, hicimos un trabajo muy importante con respecto a la generación del contenido, porque habíamos comenzado ya con un chatbot preentrenado en más de 400 intents, pero después lo hemos ido compensando a medida que íbamos creciendo y pasaba el tiempo con información que nos venían de todas las áreas, con las conversaciones que tenía el chatbot con las personas y anticipándose a eventos que sabíamos que iban a ocurrir y que la gente obviamente iba a preguntar, ¿no? Como en esa época podría ser una subvención nueva o una fiesta patronal, y todo eso fue generando nuevas respuestas y nuevas intenciones, lo que con el tiempo, ya de varios años trabajando con gobierno y ayuntamientos, nos permitió tener ya una base de más de 800 intents solo de temas de gobierno, preentrenada
probada por varios años, millones de conversaciones y optimizada. Por ende, cada vez que comenzamos a trabajar con un nuevo gobierno, un nuevo ayuntamiento, por ejemplo, en España, o un municipio, ya arrancamos de una base súper sólida de experiencia, lo que permite poder salir en vivo más rápido y a mucho menor costo. Y además, otra de las cosas que hemos aprendido también es que la mayoría de estas conversaciones se hacen fuera del horario de trabajo, casi el 55% según nuestros registros, y que estos asistentes virtuales pueden en un año conversar con más del 50% de la población, o sea, en 2 años prácticamente han hablado con todos. Y bueno, los chatbots no solo son soluciones de preguntas y respuestas o compartiendo textos o audio o enlaces, sino también que a medida que íbamos creciendo con estos gobiernos, lo hemos ido integrando con soluciones ya preexistentes, como pueden ser sistemas de mail, soporte, de cita previa, Google Maps, sistemas para hacer denuncias o consultar el estado de una solicitud o validar la identidad de una persona, etc., ¿no? Y lo que apuntamos, evidentemente, con el tiempo es que el gobierno o el ayuntamiento pueda disponer de un asistente virtual de chat, de voz, y que pueda además hablar por teléfono. Entonces, básicamente, poder operar en todos esos canales y además integrado con el resto de las soluciones existentes. Evidentemente, algunos gobiernos han comenzado por el chatbot y algunos ya están evolucionando digamos, a voz y próximamente al teléfono también. Resumiendo los pasos que han dado entonces gobiernos de países y ciudades para incorporar los bots, primero tener claro los temas por cuales deseamos automatizar, qué intents. Si comenzamos con una base preentrenada, mucho mejor, definir la personalidad, transformar ese contenido actual, entrenar el asistente virtual, en nuestro caso solamente en los intents nuevos, promocionar el servicio a la comunidad, mejorarlo continuamente, integrarlo con el resto de las soluciones que dispone el ayuntamiento o el gobierno y apuntar luego o simultáneamente a los canales como por ejemplo voz, redes sociales o incluso integrarlo al servicio de telefonía. Bueno, esa ha sido mi presentación. Espero que hayan encontrado algunos ejemplos interesantes. Voy a revisar a ver si tengo alguna consultita que pueda responder con creo que me quedan 2 minutos. Ok, creo que estamos bien. Así que bueno, espero que disfruten el resto del evento. A los que me escucharon en vivo, muchas gracias por su atención, y los que me escucharán después la grabación, también gracias por la atención, les mando un saludo y que disfruten el resto del Iberoamerican Chatbot Summit 2022. Gracias, Cindy, también. Un abrazo a todos.